había un deterioro tal y un desgaste tal de la maquinaria dictatorial de Trujillo que cualquier avesado político o analista de la época tenía que sentir y saber que los días estaban contados. Pupo y otros habían sugerido que agarraran a Trujillo con vida y lo deportaran. El 30 de mayo se le conoce como el Día de la Libertad, porque es el día en que en el año 1961 un grupo de patriotas dominicanos decidió ponerle fin a la vida del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y muy rápidamente salieron a las calles unos jóvenes a cantar un merengue del Negro Macabí que decía mataron el chivo, mataron el chivo y no me lo dejaron ver. Ay María, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, y ahí vino México, sí, los corazones. Está con nosotros Juan Daniel Balcácer, el presidente de la Academia Dominicana de la Historia, y además el historiador que ha escrito el libro más completo sobre el tiranicidio. Y así se llama, Tiranicidio 1961, un texto bastante completo sobre los acontecimientos que condujeron planificación, ejecución y hechos posteriores a la muerte del dictador, con la participación de un grupo de dominicanos que con mucha valentía y con una gran voluntad decidieron ponerle fin al oprobio. Entre esos estaban, hay que mencionar, a Marcelino Vélez Santana, un médico que fue el responsable de verificar que ciertamente el tirano estaba ahí. Sí. Pero además que estaba profundamente impresionado al ver el cadáver en el baúl del carro de Juan Tomás Díaz. Así es. Así es. De manera que estaba Antonio Inver Barrera, Antonio de la Maza, Modesto Díaz, Salvador Estrella Sadalá, Juan Tomás Díaz, el teniente Amado García Guerrero, que fue importantísimo en este acontecimiento, Tunti Cáceres, Roberto Pastoriza, Luis Amiá Matió, Pedro Livio Cedeño, Huáscar Tejeda y Manuel Tejada Florentino, entre otros, porque hubo muchas más personas que estuvieron participando en estos acontecimientos. Le agradezco mucho a Juan Daniel Balcácer que haya aceptado venir a conversar con nosotros sobre el tiranicidio a partir de lo que ha contado Juan Daniel en este libro extraordinario que tiene su 6ª edición en el año 2018 y que contiene, digamos que la versión más completa, confirmado por autores como Mario Vargas Llosa, que le dijo: nada más abrirlo quedé fascinado por lo que me parece la más rigurosa investigación sobre ese episodio central de la historia dominicana y latinoamericana. Cuéntanos, Juan Daniel, cómo se involucra tanta gente, incluso muchos muy cercanos, partidarios del trujillismo, para ponerle fin a la vida del dictador. Aquello fue una osadía muy grande. Lo fue. Lo fue sobre todo con el antecedente de que desde 1931 todas las tentativas que se habían hecho para eliminar a Trujillo habían fracasado en la práctica o habían fracasado mediante delaciones. Es decir, que es importante y es algo que yo pongo de relieve en uno de los capítulos introductorios, de que la juventud sepa que duró 31 años casi la dictadura de Trujillo, pero no todo fue color de rosas. Desde su ascensión al poder, Trujillo se enfrentó constantemente tentativas para sacarlo del poder, como era en ese entonces la costumbre, o para eliminarlo. Es decir, pero esta conspiración cobró dimensiones diferentes a las anteriores. Que había factores, digamos, que condujeron de manera personal a algunos a asumir familiar. Sí, familiar. Primero, una razón para que no hubiera indiscreciones, porque esta conspiración se urdió
desde finales de 1959, en el plano individual. Comenzó primero entre amigos y compadres. Amigos y compadres. Cuando ser compadre, cuando el compadrazgo verdaderamente tenía un significado en la cultura dominicana. Por ejemplo, el caso de Juan Tomás Díaz. Juan Tomás era un militar destacado de la dictadura. Su hermano Modesto era acaso el cuadro más completo que tenía el Partido Dominicano. Es decir, era un hombre que ellos mismos suponían que después de desaparecido el régimen, Modesto Díaz era un candidato idóneo para dirigir el país. Conocía él. Y por eso se comenta que hubo desinterés de cierta persona en que no saliera vivo de la victoria. Entonces, Juan Tomás, por un lado, comenzó a sensibilizarse a raíz de las expediciones del 59. Del 59, de junio del 59. Y comenzó a conversar con un compadre, amigo como Antonio de la Maza y Antonio García Vázquez. Antonio García Vázquez. Primo. Que no lo mencioné a Antonio García Vázquez. Sí, sí, porque, bueno, Antonio García Vázquez, abogado, y era una persona clave del Grupo de Moca. Entonces, ellos comenzaron a conversar. Era el padre de Eduardo García Michel. El padre de Eduardo García Michel y de la familia, y de Mayra García. Y de Amalia, Rosa Amalia. Sí. La cuestión es que entre ellos se comenzó a barajar, hay que salir de este hombre a como dé lugar, pero a la par con ellos, por su lado, Salvador Estrella Sadalá también conversaba con algunos amigos, sobre todo con Antonio Inver Barrera, con un primo de su esposa, que era teniente, llamado Amado García Guerrero, y otros amigos. Que estaba en la Guardia Presidencial. Sí, sí, sí. Y entonces ellos conversaban, y como Sadalá y Antonio de la Maza eran amigos de infancia y de familias de Moca, en una ocasión pues se juntaron y Antonio de la Maza le habló y él le dijo, sí, yo estoy en eso también. Ah, sí, pues entonces los dos grupos vamos a unirnos. Juan Tomás, entonces, es entre ellos que comienza a tomar cuerpo esa conspiración, a tal punto que entonces responsabilizan a Juan Tomás de la parte política y militar. Porque aunque él estaba en retiro desde hacía poco, porque había caído en desgracia con el régimen, tenía sus contactos. Y en aquella época es interesante, Fausto, tener en cuenta, algunas personas reflexionaban de la siguiente manera: me voy a comprometer con esto y tan pronto fulano sepa que yo estoy en esto, va a apoyar. Va a apoyar, ya. Así era. Bueno, porque al final hasta Pupo Román quedó involucrado en el acontecimiento, por lo menos con el conocimiento y el compromiso de dar el paso político posterior. Pupo era compadre de Luis Amía Mateo y de otro más, me parece. Y entonces, en una actividad dominical, en casa, en la finca de Pupo, le hablaron a Pupo y le dijeron que el consulado norteamericano, porque ya el embajador se había ido, veía con buenos ojos que de producirse una ausencia del dictador Trujillo, que Pupo pasara a ocupar en un gobierno de transición los destinos, la rienda del poder, porque es que constitucionalmente era a Pupo que le correspondía. Sí, no había vicepresidente. Secretario de las Fuerzas Armadas, no había. Entonces, bueno, Pupo entonces comenzó tímidamente a escuchar las propuestas en 2 ocasiones que le dijeron, y entonces dijo, miren, yo participo, pero yo tengo que ver el cadáver. Sí, porque tengo que ver el cadáver. Sí, había que mostrar el cadáver. Era la prueba.
porque él no se iba a involucrar en acciones ni nada por el estilo. Y luego está el tema de que Estados Unidos vio con simpatía el hecho. Había, parece ser, un agente Sí. o de la CIA que estaba en un supermercado, Sí. el supermercado Sí, Wimpy. Wimpy, que estaba en la avenida, hoy conocida como Avenida Bolívar. Exacto, sí. Y cierto. Wimpy era el que tenía las armas. Sí, Wimpy era un ¿Sirvieron retirado. esas armas? Bueno, entregaron, según los conjurados, entregaron 2 o 3 rifles que se conservaban, pero no fueron esas las armas. No fueron esas las armas que se utilizaron. Al final, Antonio de la Maza utilizó una escopeta recortada. recortadas. Ahí se fue con pistolas y revólver. Sí. Y la única ametralladora que yo recuerde que se usó, la usó Zacarías de la Cruz. Zacarías de la Cruz, el chofer de del Trujillo. chofer de Trujillo. Que usó además 2, dijo que él había repelido la agresión. y lo hizo. Es cierto que lo hizo. El único que disparó desde el carro de Trujillo fue Zacarías. Pero cuando se revisó el revólver de Trujillo, tenían los 6 tiros dentro de la recámara. Es que Y aparentemente no había sido utilizado. hay un debate sobre si Trujillo tiró o no tiró, sobre si le dijo o no, detente, vamos a pelear. Primero, Trujillo era un hombre guapo, no era un cobarde. No era cobarde. Y si tenía que enfrentarse, lo había hecho ya en el pasado. El disparo que hizo Antonio de la Maza en una escopeta recortada a corta distancia, le dio a él debajo de la axila, en la axila izquierda, porque él iba sentado así en la parte trasera del carro. Y eso fue un disparo, según el doctor Abel González, que examinó el cadáver, mortal por necesidad, pero no necesariamente. Pero tengo entendido que hubo un primer disparo que le dio en la quijada. No, bueno, esa es una tesis. Esa es una teoría que tiene nuestro amigo Soto Jiménez, que junto con Luis Ruiz Trujillo, me parece, elaboraron esa teoría. Ya. Ese disparo de ahí, dijo Antonio de la Maza, que se lo dio él. Y cuando llevaron a Marcelino Vélez Santana a la casa de Juan Tomás. De Juan Tomás Díaz, sí. Porque, ¿por qué llevaron a Marcelino ahí? Ahí fue que llevaron el vehículo con el cadáver. Sí, pero por 2 razones. Ahí estaba herido Pedro Livio Cedeño. Y Marcelino lo examinó, y es cuando lo ve, Marcelino entonces dice, hay que llevarlo a una clínica porque hay que intervenirlo quirúrgicamente, no se puede tratar aquí. Y entonces de la Maza le dice, ven, y lo lleva al carro, examíname, chequéame. Examíname ese cadáver que está ahí, ese cuerpo. Y él lo examina y dice, sí, está muerto. Ahí dice que está muerto. Entonces le dice de la Maza, yo sabía que estaba muerto, porque ese tiro que tiene ahí se lo di yo a ese hijo de la gran puta. Textualmente. Se lo di yo. Sí. Entonces, bueno, tenemos unas teorías desarrolladas después, que se supone que fue detrás del vehículo que le dispararon y que Trujillo miró hacia atrás. Es una teoría, yo no la comparto. No la comparte. Pero realmente el primer disparo fue tan difícil, mejor dicho, fue un disparo tan efectivo, si se puede decir la palabra. O sea, Trujillo perdió la noción y cuando de la Cruz hizo el intento de girar para volver a la ciudad. Volver a la ciudad. Trujillo salió del carro. Por eso es que él se detiene. No solamente se detiene porque ya le están tirando los conjurados, sino es que Trujillo ha salido del vehículo. Abrió la puerta del vehículo. La puerta trasera y salió. Estaba sentado, como decíamos los muchachos, turulato. Es que había recibido un impacto. Y entonces se recostó detrás del vehículo, de la parte
trasera derecha. Y es cuando entonces de la Maza y Antonio Inver se tiran, les pide a los compañeros que los cubran, de la Maza va por detrás y Antonio Inver por el frente del vehículo. Entonces ya ha dejado de disparar Zacarías. Zacarías vació 2 peines, dijo, y parece que fue verdad. Hirió a Pedro Livio Cedeño. A Pedro Livio se cree y hasta ahora que fue Salvador Estrella Sadalá, por confusión porque eso estaba oscuro. Entonces fíjate cuál fue el plan. Habían dispuesto 3 vehículos, uno para perseguir a Trujillo tan pronto lo avistaran desde por los frentes del Agua y Luz. Del Agua y Luz, sí. Pero allá adelante había 2 vehículos, uno conducido por Huáscar Tejada y Pedro Livio Cedeño, y el otro estaba solo más adelante con Roberto Pastoriza. Se supone que ellos iban a hacer una especie de bloqueo. Bloqueo al vehículo. Cuando recibieran una luz, un cambio de luz. Pero eso fue tan rápido que ellos no se percataron que el vehículo de Trujillo pasó rápido, muy rápido, y el otro también. Ahora, y es cuando oyen los disparos que Huáscar hace así, pero comenzó la cosa, y gira. Porque además quien da el aviso de que salió Trujillo del Palacio Nacional es Amado García Guerrero. No. Eso es, lo que pasa es que como estaba planificado, Amado García Guerrero estaba de servicio asignado al cuerpo de ayudantes militares. Eso es así. Sí. Y todos los miércoles Trujillo tenía por costumbre ir a San Cristóbal. Pero antes había todo una rutina. Trujillo era muy metódico y los miércoles, cuando iba para el campo, por decirlo así, se vestía de verde oliva. Entonces era una señal, el hombre va. Entonces, el miércoles, Amado García Guerrero avisaría a sus compañeros: hoy el hombre va para San Cristóbal. ¿Cómo era el plan si hubiese sido un miércoles? 3 vehículos y 9 hombres. 3 y 3. Sí. Para ese plan de los miércoles venía desde Moca, cada miércoles, Antonio García Vázquez, Tunti Cáceres y 2 hermanos de la Maza. Porque Antonio estaba asignado en los aserraderos. En los aserraderos, pero venía. Sí. Y ese mes de mayo, ellos fueron 3 veces a la avenida, antes del 30. Antes del 30. Y un miércoles, Trujillo se fue por la vieja carretera, por la Sánchez. La carretera Sánchez, sí. Otro no fue porque se sintió ligeramente agripado. Y el tercero no fue miércoles, fue martes. Entonces, es un accidente, es una contingencia. Sí, apresuró todos los preparativos. Entonces los de Moca no pudieron venir. No pudieron venir. ¿A qué hora se entera Antonio de la Maza de que él va ese día para allá? A las 5 de la tarde, a través de Miguel Ángel Báez Díaz, que desde Palacio a las 11 estaba con Trujillo, había almorzado con él y Trujillo le confesó que iba esa tarde para San Cristóbal. Entonces, de la Maza activó de inmediato el plan con todos los compañeros que estaban aquí, y por eso fueron 7. Y no solamente fueron 7, fue tan apresurado el operativo que cometieron el error de poner 4 personas en un vehículo a perseguir. Entonces, de esas 4, uno conducía y los 2 de las puertas extremas, ¿no?, podían tirar, pero el cuarto no. El cuarto no podía tirar. ¿Qué hacía ese hombre ahí? De más. Bueno, entonces dejaron a Roberto Pastoriza solito por allá
y Huáscar y Pedro Livio. Cuando ellos escuchan la detonación de esa escopeta, es que entonces giran y van atrás, porque el vehículo pasó el vehículo por donde ellos estaban. Ellos no se percataron, porque además la tensión que hubo en esa espera, aunque eran hombres corajudos y hombres valientes, no cabe la menor duda, estaban esperando al dictador Trujillo para eliminarlo. Y además es una carretera, una avenida. Y oscura. Muy oscura, con muy poco tránsito. Todavía hoy es oscura. Sí. A esa hora, todavía hoy es oscura. Imagínate en aquel entonces que después de la feria ganadera ya no había alumbrado. Entonces eso era monte, puro. Y bueno, ahí esa refriega entre el chofer de Trujillo y los conjurados debió durar 5 minutos como mucho, eso fue rápido. Ya. El tema es cómo permitieron que Zacarías de la Cruz se fugara de ese acontecimiento, porque Zacarías de la Cruz fue clave en la muerte posterior de todos los que participaron. El azar, esas contingencias que ocurren en los acontecimientos históricos que tú planificas, pero hay factores imprevistos que hacen variar no necesariamente el curso general de los acontecimientos, pero sí algunas. Porque el objetivo principal se había logrado. Se logró, pero ellos entendieron en el momento en que cae Trujillo, primero dejó de tirar, Zacarías dejó de tirar y no estaba en el vehículo. Es decir, que en los matorrales cercanos o perdió el conocimiento o fingió perder el conocimiento. Sí. Eso fue todo y ellos lo dieron por muerto. Y entonces su presa estaba ahí. Ya. Tomaron el cadáver de Trujillo, lo tiraron en el baúl de uno de los vehículos y se fueron. Y se fueron de manera tan precipitada que dejaron el propio carro de Trujillo ahí, que llegó Pastoriza a manejarlo, pero después lo dejaron más adelante. Y otro error que cometieron fue que el carro que conducía Roberto Pastoriza lo dejaron allá abandonado. Fue un elemento para la identificación también. Pero no cualquier identificación, era un carro marca Mercury, casi el único Mercury que había en el país, propiedad de Salvador Estrella Sadalá. Manera que a las 12 de la noche ellos sabían de quién era ese carro. Ya sabían inmediatamente. Y una pistola que encontraron ahí, sabían a quién estaba asignada. Bien. Hay un personaje importante, Arturo Espaillá, sí, más conocido como Navajita, que estaba en el Pony. Sí, en el restaurante Pony. En el restaurante Pony. Con su esposa, con su esposa, cuando Trujillo pasó. Sí. Y se entera, es de las primeras personas que se entera. De que había un atentado. De que había un atentado. Sobre eso vamos a hablar en un momentito. Muy bien. Cuando retornemos, luego de esta pausa en este diálogo con Juan Daniel Balcácer. Volvemos. Juan Daniel, ¿qué pasó inmediatamente después? Bueno, ya sabemos que el cadáver lo llevaron a la casa de Juan Tomás Díaz en la avenida Rómulo Betancourt, o Bolívar, donde Doña Chana, que estaban, ahí pusieron... en la César Nicolás Penson. ¿Era César Nicolás Penson? Sí, en una casa que daba tanto a la César Nicolás como a la otra calle Objío. Bien, ¿qué pasó después? Sabemos que Marcelino Vélez Santana intentó darle apoyo a Pedro Livio Cedeño, que estaba herido. Y se dispuso que lo llevaran a la clínica internacional donde fue llevado, y que no tampoco fue casual que lo llevaran ahí, porque el director, el doctor Ricard, era antitrujillista. Entonces lo llevaron donde alguien que podía ser discreto. Lo llevaron y en cuestión de media hora comenzaron a atenderlo, pero un medio hermano de Pedro Livio Cedeño, por error, cuando se entera que él está herido de bala, notifica a la policía. Y entonces eso, herido de bala, pero todavía hoy un herido de bala
es llevado a una clínica y Inmediatamente, suscita sí. una investigación de inmediato. Inmediatamente. Imagínate en 1961. Sí, sí. Entonces, en cuestión de una hora, ya el servicio de inteligencia militar estaba, primero sabían, porque el general Arturo Espaillat, desde el Pony, dice él, escribió, que había oído un tiroteo. Él vio el carro de Trujillo pasar y vio también, había visto en la avenida a esos 4 muchachos sentados y llegó a conclusiones. A conclusiones. Entonces él y dice, se fue a la casa. No, de Pupo Román. Él se aproximó a la escena. Fue a la escena. Él narra en su libro que él se aproximó a la escena. Y su esposa, Ligia Fernández de Espaillat, hermana de José Aníbal Sánchez Fernández, le dice, pero tú te estás volviendo loco. Y él entonces se devuelve. Pero él afirma que vio a Trujillo parado en el carro atrás, quizás con las luces, pero es complicado. Pero muy complicado. Muy complicado. Pero se devolvió. Ahora, es decir, que él vio la acción. Él dice que vio parte de la acción. Y se devolvió a buscar a Pupo a su casa. Claro. Cuando en realidad donde él debió detenerse no fue donde Pupo, él debió detenerse en la Lincoln con Independencia, que había ahí un cuartel del ejército, y buscar ahí ayuda y arrancar para allá, no ir para donde Pupo Román. Donde Pupo Román, que Pupo Román tenía el acuerdo con los conjurados de que él iba a tomar la decisión política de asumir el gobierno. Eso era lo que él se iba entendía, a convocar a una reunión que la convocó, pero que no tuvo efecto. A Balaguer, a Johnny Aves, a un grupo de personas clave, a Héctor Bienvenido, y los iba a hacer presos. Pero eso era si ellos podían eliminar a Trujillo y al chofer. El chofer salvó la vida, y no solamente salvó la vida, en cuestión de una hora ocurrido el atentado, el ajusticiamiento, el chofer cruzó los montes, llegó a la Independencia, a la calle Independencia, a la carretera, y consiguió un carro público que lo llevó herido al Hospital Marión. Entonces, cuando llegó ahí con 7 impactos de bala, dijo: yo soy el capitán Zacarías de la Cruz, chofer del jefe, y el jefe no aparece. Y de inmediato se llamó desde el hospital a la casa de Angelita Trujillo, cuyo esposo, Luis José León Esteves, puso en movimiento al CIM, que a la sazón estaba dirigido por Roberto Figueroa Carrión, porque Johnny Aves estaba en una suerte de licencia. Además, Trujillo había enviado a Johnny Aves a Rusia a hacer unos contactos para mortificar a los americanos. A los americanos, sí. Y de inmediato comenzó una investigación. Encontraron el carro de Trujillo en las inmediaciones del muchas proyectiles de balas, una pistola 45 que se le cayó a Antonio de la Maza y que creo que estaba a nombre de Juan Tomás. El carro de Salvador allá atrás solito, y también recibieron la noticia de que había un herido de bala en la Clínica Internacional. Entonces, cuando sumaron, se dieron cuenta que algo pasaba y el jefe no aparecía. Y a buscar al jefe, y entonces ahí entró en acción Roberto Figueroa Carrión, Johnny Aves, y eso lo cuenta muy bien el doctor José Joaquín Puello, que era entonces, estaba haciendo su pasantía, y advirtió a los calíes de que no continuaran torturando a ese herido, porque tenía que ser intervenido quirúrgicamente. Y ahí fue que se enteraron. ¿Dónde estuvo usted hoy? Y él dijo: en casa de Juan Tomás Díaz. De ahí fueron a la casa de Juan Tomás Díaz, y ahí interrogando al servicio doméstico,
se enteraron de todas las personas que pasaron por Que ahí. pasaron por ahí, por eso. Y entonces comenzó a armarse en cuestión de horas. ¿Ramfis dónde estaba? Ramfis estaba en París. En París. Tenía varias semanas por allá y estaban participando en un intercambio de polo. De polo, sí. Pero Ramfis, muy poca gente sabe o repara en el hecho de que Ramfis llegó el 31 de mayo a las 7 de la noche, ya estaba en el aeropuerto internacional de Caucedo. Caucedo. Ya estaba Caucedo, con un avión de Air France que fletó con 8 o 10 personas que vinieron, y el 31 en la noche él tomó control de la situación política y militar. Ya. De manera que todo lo que pasó aquí después de esa noche es responsabilidad de ese caballero. Incluyendo el asesinato, tortura y asesinato de Román, de Pupo. Bueno, Román. en el caso de Pupo, él personalmente asumió a Pupo. Sí, a Pupo, lo primero que él dijo cuando llegó al aeropuerto, reunió a su Estado Mayor y a su... los asesinos de mi padre son míos. Y la orden era no matar a nadie. Antonio de la Maza y Juan Tomás sencillamente no se entregaron, ni tampoco Amado García Guerrero. Batallaron, se enfrentaron, porque ellos sabían. Esos fueron los que murieron en la Avenida Bolívar. En la Avenida Bolívar. Esquina Julio Verne. Julio Verne. Ahí cayeron Juan Tomás y Antonio de la Maza. Amado García Guerrero cayó en casa de una tía en la Avenida San Martín. Lo fueron a buscar y le entró a tiro porque él sabía lo que iba a pasar. Lo que venía. Entonces, esos tres no se entregaron. Ya. Pero los demás fueron apresados vivos, algunos se entregaron, otros se negociaron, y de eso se ocupó Ramfis en persona. Esos crímenes que se conocen como de la Hacienda María, esos son los crímenes de Ramfis. Sí, claro. Y eso fue en persona. En persona, es decir, él se encargó sí. de torturar y ejecutar a cada una de esas personas. Lo de la tortura, no sé, porque fíjate, esas personas ya habían sido torturadas mientras estuvieron en La Victoria y en manos de la jefatura de Estado Mayor del propio Ramfis, en la cárcel privada que él tenía, que era la cárcel del 9. La cárcel del 9, sí. Pero después, cuando vino aquí una misión de las Naciones Unidas, creo, sí, ellos fueron trasladados a La Victoria. Pero mientras estuvieron bajo el cuidado de Ramfis y sus muchachos, de Pirulo, Sánchez Rubirosa, eran torturados bárbaramente en las cárceles donde estaba, del 9, no en la 40, en la del 9. Y cuando estaban en muy mal estado, eran llevados al hospital militar de la base aérea, y ahí los médicos recibían instrucciones de revivir, de reanimar a los torturados. Y cuidado si se le muere ese detenido, ese preso. Sí. Era de Ramfis. Era de Ramfis. Y ahí entre ellos estaba también Pupo Román. Eso lo cuenta el doctor Rondón Sánchez, Eliseo Rondón Sánchez, sí. Que dejó unas memorias de su vida como pasante ahí, y a él le correspondió tratar a Huáscar Tejada, a Pastoriza y a Pupo ni decir. Dice que lo llevaban. ¿Cómo descubren a Pupo Román? Porque él no tomó acción en los acontecimientos. Él estaba en su casa y él fue, convocó una reunión, sí, pero se supone que sobre él nadie nunca habló nada. No. Además, Luis Amiamatió y Antonio Inver Barrera lograron esconderse, sí, de modo tal que nunca más supieron de ellos. Exacto. Pero Pedro Livio y otros más sí sabían del nombre de Pupo, porque lo había mencionado en el grupo de Juan Tomás, probablemente Luis Amiama,
que era el responsable de ir esa noche a la casa de Pupo y decirle, no se mueva, compadre, que están en la cosa. Pero eso no lo hicieron nunca. Es decir, mientras fueron a la avenida en 3 ocasiones en el mes de mayo, nunca le avisaron a Pupo de que estaban haciendo. Pupo estaba totalmente desconectado. Nadie que está involucrado en un complot de esa magnitud, a sabiendas de que se acuesta a dormir, se acuesta a dormir, como lo encontró, Navajita, que lo despertó, Entonces, estaba inocente, porque además no era ese día. Es más, cuando se le informó a Juan Tomás, y que Juan Tomás no tenía que ir a la avenida, ni tampoco Luis Amiama era el que tenía que ir y avisarle al compadre, pero Luis Amiama sabía que en 2 ocasiones anteriores no se había logrado nada y se fue junto con Juan Tomás a la casa de su hija. ¿Y por qué la hazaña de Ramfis con Pupo Román? Bueno, cuando se entera, porque en las torturas, para los que sí estaban apresados, ellos mencionaron el nombre de Pupo. Y decían, el compadre Pupo, decía uno, falló. Y no había fallado, él no sabía nada. Entonces carearon después a Pupo con uno de ellos. Pupo siempre negó. Lo negó todo el tiempo. Sí, lo negó, y claro, es un caso lamentable en el sentido de que él se había comprometido a participar y se había comprometido con otros compañeros a convencerlo. No en el atentado. No en el atentado. Él no tenía responsabilidad allí. Incluso Pupo y otros, que no es necesario mencionar, habían sugerido que agarraran a Trujillo con vida y lo deportaran. Eso era imposible. Antonio de la Maza y el otro grupo entendían que la única manera... Tengo entendido que Estados Unidos le ofreció la opción a Trujillo, de que se fuera a Portugal con la fortuna y que viviera tranquilo en un país neutral que había decidido aceptarlo y que entregara el poder. No, él declinó. Pero él declinó. Yo muero aquí. Entonces, ¿es cierto que a Pupo Román le extrajeron los ojos, los testículos y se lo pusieron en la boca? No. Por lo menos lo que yo he leído fue horriblemente torturado. Había una técnica de tortura que las pestañas con un foco intenso de luz en los ojos te impedía cerrar los ojos. Esa es una, que es una forma de irte afectando la visión. Le entraron después de una pela que le daban con frecuencia, entonces también trajeron unas hormigas. Unas hormigas gigantes desde México. Las técnicas de tortura de esos muchachos del 9 y de la 40 no tienen comparación. ¿Y para qué las hormigas? Para tirársela en el cuerpo al torturado, a la víctima, con miel y con... Eso está detallado. Y también en la celda le metieron unos caballos drogados a Pupo. Y esos caballos, imagínate tú, tirando patadas y cosas. Pupo trató de suicidarse 2 veces. Con la cabeza dándose primero con una bombilla y luego en el baño, y fue llevado de emergencia al hospital de la base aérea con instrucciones, como mencioné, de que no se permitiera morir a ese... Finalmente Ramfis lo mató. Se dice en Jainamosa. Antes de irse. Sí, no se sabe cuándo. Él lo tenía como un preso de confianza ahí, a diferencia de los otros que estaban en la Victoria. Porque Pupo Román estaba casado con una sobrina, una sobrina de Trujillo. Una sobrina de Trujillo. Hija de García Trujillo.
nieta de Mireya Trujillo Molina. Ella se llamaba Mireya y la mamá era Trujillo Molina, hermana de Trujillo. Y ahí entonces también intervino la familia. Por ejemplo, Petán, los hijos de Pupo Román, que vive José René y Román, me parece, Álvaro. Sí. Petán Trujillo tuvo que intervenir para que a los sobrinos no le pasara nada, porque estaban presos todos, la familia entera, y luego lo sacaron del país. Ya. Entonces Ramfis, con el revólver que era de su papá, se dice que lo vació tirándoselo al cuerpo de Pupo, ya hecho prácticamente un guiñapo. Un guiñapo. No se sabe dónde fue lanzado al mar, probablemente. Y antes de irse, entonces, ordenó trasladar a los que estaban en la Victoria a la Hacienda María, y ahí, junto con Pirulo Sánchez Rubirosa y con otros compañeros, los mató. Ya. Y no hubo ningún tipo de reacción en el ámbito político, digamos, incipiente en ese momento, de intentar ayudar a los que participaron en esta... Porque Ramfis vino al país, pero Ramfis era el hijo del dictador, no era el dictador mismo, No, aunque él era... tenía rango de jefe de todas las ramas militares. Claro, no, y él tomó control del Aparte de que también era un borracho. Sí, sí, pero él tomó control. Él no le interesaba el poder. Y esa era una decepción de Trujillo, porque entendía que en su hijo mayor no veía esa apetencia de dirigir un país como lo había hecho su padre, a su imagen y semejanza. Ramfis estaba en otra cosa, en vivir la buena vida, sí, un sí. playboy, etcétera, etcétera. Entonces, pero ante el hecho del padre asesinado, él juró vengarse, y al jurar venganza, pues se dedicó a ello. Pero en el ínterin, desde junio primero hasta el 18 de noviembre, 19, cuando él se va del país, el país era dirigido por Ramfis Trujillo en lo militar y por Balaguer en lo político. Y Balaguer Claro, Balaguer asintió, sí. Balaguer asintió las acciones de Ramfis. Y una vez comprobado por Ramfis de que Balaguer no estaba involucrado, porque a Balaguer también lo investigaron. Se hizo una investigación y un sondeo, porque hasta el mismo Johnny Aves fue cuestionado por Ramfis. Pero Balaguer pronunció el panegírico en San Cristóbal. Tú sabes que para cara de Jano hay muchas, tú puedes hasta llorar. Pupo estaba ahí compungido, y sin embargo sabía que había un complot. El odio de Ramfis hacia Pupo era no solamente porque estaba vinculado a la familia, sino porque no delató a sus compañeros. Entonces, se enteró. Pupo tiene la mala suerte de que fue acusado de traidor de aquel lado y del otro lado también. Y eso en realidad es una injusticia. Y debo decirte, sí, otra injusticia más es que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, no reconocen que Amado García Guerrero y Pupo Román son héroes nacionales. Las Fuerzas Armadas hoy no los reconocen. No es que hoy no los reconocen. Si tú organizas un evento en honor a ellos, pues van, si tú los invitas. Pero en la mentalidad de la guardia de la época, ellos traicionaron al jefe. Son traidores del jefe. Y entonces es cuesta arriba. Esos son los que hicieron, permitieron, trabajaron, ofrendaron sus vidas para que hubiera democracia. Pero claro, además eran personas conscientes. Y Trujillo, ya lo he explicado en algunas ocasiones, ya en el 60, 61, Fausto, había un deterioro tal y un desgaste tal de la maquinaria dictatorial de Trujillo, que cualquier avesado político o analista de la época tenía que sentir y saber
que los días estaban contados. Los días estaban contados. O moría en virtud de sus dolencias físicas, o moría como mueren los dictadores. Entonces, realmente el fin de la era ya se avecinaba. Además de que hubo muchos desmanes. No, se le fue, ya no lo podía controlar, lo podía controlar. Y entonces internacionalmente se dio la coyuntura del cambio de gobierno en Estados Unidos, las elecciones que permitieron la ascensión de Kennedy, con un cambio de política hacia la región, y de manera que los Estados Unidos estaban a favor de propiciar un desarrollo de la democracia en América Latina y en la región del Caribe. Con el surgimiento del gobierno cubano, exacto, que era una... Y Trujillo no les convenía tener en el Caribe una dictadura de centro derecha, de ultraderecha, y ellos buscaban una salida. Incluso Kennedy llegó a plantearle a su equipo de asesores, ya desaparecido Trujillo, que lo que tenían que hacer los norteamericanos era llevar a Balaguer de la mano hacia el desarrollo de la democracia. Eso está en el libro Los 1000 días, que escribió Arthur Schlesinger, en esa reunión de gabinete donde Kennedy planteó lo que se llama la doctrina Kennedy sobre República Dominicana. Nada más había 3 salidas: o hacían todo lo posible por un gobierno como el de Trujillo, o hacían esfuerzos para que hubiera democracia, pero lo que no podían permitir era un gobierno como el de Fidel. Como el de Fidel. Como el de Cuba. Así es. Hacemos una última pausa en este diálogo con Juan Daniel Balcácer sobre este 30 de mayo y los acontecimientos como se dieron. Vamos a ver en esta última parte aspectos de cómo surge la democracia dominicana y cómo sigue teniendo efecto la imagen y herencia cultural y política del trujillismo en nuestro país. Juan Daniel, hubo un juicio contra los complotados que fueron juzgados luego de haber sido asesinados, y hubo una providencia calificativa. Sí. Entonces, ¿cómo fue esa providencia calificativa de la justicia post-trujillista? Desde junio, del 1 de junio hasta agosto, se instrumentó ese expediente y fueron llevados ante el Procurador General de la República de la época y del Procurador Fiscal, que era Teodoro Tejeda Díaz. Todos los implicados. Con los Trujillo aquí todavía. Sí, ellos se fueron en noviembre. Ellos 19. se fueron en noviembre. 19 de noviembre. El gobierno trujillista, conforme a lo que solía hacer, quiso darle también un cariz legal. Al proceso, para que no se argumentara que se estaba haciendo un uso desmedido de la fuerza. Y todos fueron interrogados, y están los que quedaban todos los vivos. que quedaban, Modesto, el mismo, bueno, no sé si Pupo está, Modesto, Huáscar, Roberto Pastoriza, las esposas, la esposa de Antonio Inver, la esposa de Luis Amiama, las hijas fueron interrogadas y están ahí con sus firmas, lo que ellas depusieron. El servicio doméstico, los choferes, el jardinero, todo el que tenía algo que ver en la casa. Y eso está en la providencia calificativa. Todo ese interrogatorio está en la providencia calificativa. Y la mayor cantidad de información, en realidad, ¿quiénes la aportaron? Bueno, a mí, por ejemplo, la providencia calificativa, como hay cosas que tú te das cuenta que no son mentiras, me permitieron reconstruir lo que está al principio del libro, que es la cronología de los 2 últimos días, el 30 y el 31. Desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche del 31 de mayo, está reconstruido ahí, porque en esa providencia calificativa, por ejemplo, le preguntaban a doña Nacima Diná,
¿A qué hora usted notó que su esposo no estaba? Bueno, a las 8, 9 de la noche, y vino a las 10 en compañía de Juan Tomás, pero Juan Tomás se quedó fuera y se notaba nervioso, cosas así, datos que están recogidos, porque los interrogatorios, a pesar de que el escribiente puede, como los nombres lo dice, transcribir lo que tú dices, y no capta la emotividad, pero si tú te trasladas a la atmósfera, puedes reconstruir parte de lo que se estaba diciendo. Y ahí muy poca de esa gente habló mentira. Y lo que es más importante, los propios conjurados no delataron a nadie. No delataron a nadie. No. Por ejemplo, Roberto Pastoriza, Pedro Livio, no delataron a nadie. Y se dio una confusión interesante. Por eso no agarraron preso a Antonio García Vázquez, el padre de Eduardo García Michel. Porque cuando estaban torturándolos a ellos, ¿quién es el responsable? Y ellos le decían Antonio. Y los calíes creían que era Antonio de la Maza, que estaba muerto. Ya. Y era el otro Antonio. Por ejemplo, bueno, había tres Antonio, porque estaba Antonio Inver Barrera, sí, y estaba... No, pero Antonio Inver Barrera no sabía nada del grupo de Moca. Mira qué sucede. Por ejemplo, Antonio Inver Barrera no conocía personalmente a Pupo Román, ni conocía, es decir, ellos, y ese es otro dato importante de por qué esa conspiración no fue develada. No, cada grupo solamente se trataba con el jefe del grupo. Antonio Inver, Amado García y otros compañeros más se trataban, era con Salvador. Salvador era el que se trataba con Juan Tomás y con Antonio de la Maza. Juan Tomás era el que hablaba con Mr. X. Mr. X. Gianni Vicini. El señor X era Gianni Vicini. Y a ese grupo pertenecían Ángel Severo Cabral, Donald Reed Cabral, el grupo Vicini y de esa parte de la oligarquía. Que tuvieron conocimiento y dieron apoyo. Exacto, y era el contacto con la embajada, con los Estados Unidos. A través de ello era que había esa conexión. ¿Y cómo se hizo, Juan Daniel, esa negociación para que Petán Trujillo, por ejemplo, Negro Trujillo, Ramfis Trujillo y los demás salieran? Los norteamericanos ya llegaron a presionar de una manera, bueno, a Petán y a Héctor, sobre todo a Petán, que fácilmente era un patán. Pero era temperamental. Era muy temperamental y además muy violento. Violento también. Sí. Ellos usaron un elemento disuasorio, unos portaaviones que acercaron ahí al placer de los estudios y unos aviones y unas cosas, y los convencieron de que se tenían que ir. Ramfis, después que se dio cuenta que tenía que abandonar el poder, se fue y con la connivencia de algunos políticos eliminó a los sobrevivientes y se fue. Sí. Pero se llevó el cadáver y se llevó el dinero de la bóveda del Banco Central. Sí, pero entonces el cadáver volvió y tuvo un periplo complicado. El cadáver fue finalmente Balaguer, que lo envió tiempo después por vía Guadalupe a Francia. Pero el cadáver dio muchos tumbos antes de llegar. Ese cadáver está en el cementerio del Pardo. En España. Tiene su mausoleo ahí. Un mausoleo, y está también Ramfis enterrado ahí. También en ese mausoleo. Sí, en ese mausoleo. Al lado hay otro mausoleo de la familia Suet, que colaboraba también con Ramfis. Y extrañamente, una ley que prohibía que los Trujillos... Las actividades trujillistas en el país. Y que los Trujillos volvieran al país. Pero la ley prohibía que los Trujillos volvieran, no los muertos Trujillos. Y ya casi todos los Trujillos están enterrados en el cementerio
de la avenida De la Máximo avenida Gómez. Máximo Gómez. Hay un mausoleo ahí con Yo mucho. Petán está ahí. Bueno, yo escuché una historia rarísima, Ajá. de que alguien había traído hasta Bonao Ajá. el cadáver de Petán y que lo habían enterrado en Bonao. Es Que posible. incluso hicieron un paseo con el cadáver de Petán por Bonao. Ah, no la había oído. Hay un libro de Franklin Gutiérrez. Y que hay fotos sí, fotos del cementerio yo leí el del libro de pequeño Franklin. mausoleo donde están varios Trujillos. Pero en diferentes lugares, Sí, en diferentes lugares. sí. No, pero ahí hay muchos, ahí En el de Máximo el de la Gómez. Máximo El de Gómez. la Sí, Máximo sí. Gómez. Entonces, bueno, realmente la salida de Ramfis pues propició que poco a poco se fuera pensando en una reestructuración Ya. del poder político, económico. Que y finalmente militar. ocurrió, porque Claro, y la se elección... tomó un tiempo. Se tomó poco tiempo, pero ya en el 62, Ya, en claro. diciembre, Juan Bosch ganó las elecciones del 20 de diciembre y vino un nuevo gobierno democrático. Claro. Y se comenzó a construir la democracia. La democracia, exactamente. Que una cosa es la construcción de la democracia y otra cosa es desmontar la maquinaria Ya, trujillista. Porque eso fue más complicado. Mucho más complicado. La verdad, la maquinaria trujillista, sobre todo en su extensión militar, comenzó a desmontarse aquí a partir del 78. Del 78, así es. Juan Daniel, muchas gracias. Muy agradecido por esta interesantísima conversación y todas estas revelaciones y datos que están en tu libro, pero que forman parte de una memoria, digamos que conocida, Sí. pero no con tantos detalles. Gracias. Muy Gracias agradecido, a ti. Juan Daniel. Recomendamos el libro Trujillo, el tiranicidio de 1961, un texto fundamental para conocer la historia reciente y el surgimiento también de la democracia dominicana. Muchas gracias a ustedes por la compañía en este encuentro. Hasta luego.